Explicación de la lámina de la presencia Yo Soy, parte 3. El gran cuerpo causal de los Padres Soles, Eloha y Elohae, Alfa y Omega, y Helios y Vesta. Te doy la bienvenida a este curso en el que estamos aprendiendo todo lo que los maestros nos enseñaron acerca de la presencia Yo Soy. Te invito a ver todas las partes de este curso gratuito. Debido a que algunas de estas enseñanzas pueden resultar difíciles de entender, se van a utilizar palabras sencillas acompañadas de gráficos que faciliten la comprensión. Notarás que ciertos datos se repiten constantemente. Esto es hecho a propósito para que no quede lugar a dudas y todo sea comprendido fácilmente. Al final de cada video se expondrán las palabras de los maestros ascendidos y seres cósmicos. Encima de esta lámina de la presencia Yo Soy, vemos representado el cuerpo causal de los Padres Soles, Helios y Vesta, con 12 anillos, desde el cual desciende un rayo de luz que llega hasta la presencia Yo Soy. Para entender el origen de este sol de 12 anillos, vamos a hacer un viaje de conocimiento desde las grandes lejanías cósmicas e interdimensionales. Vamos a hablar acerca de los Padres Dioses, Eloha y Elohae, Alfa y Omega, y Helios y Vesta. Todos los seres de pequeña estatura espiritual tienen la posibilidad de llegar a las grandes alturas cósmicas, progresando en la escalera evolutiva a medida que se van volviendo capaces de inspirar mayor cantidad de luz y proyectarla para beneficio de toda la vida a su alrededor. Primero se es una chispa divina en evolución, luego puede llegar a convertirse en maestro ascendido, luego en un monitor planetario, luego en un director solar y seguirse remontando a niveles cósmicos de mayor evolución para ayudar a expandir el reino del único gran Dios universal. El origen del gran cosmos se pierde en la vastedad de la historia. Por el momento, los grandes seres cósmicos nos han permitido conocer las escalas evolutivas que tuvieron lugar a partir de un bello sol llamado Eloha y Elohae. Cada sol tiene detrás de sí a un par de inteligencias divinas que comandan la luz y sostienen la vida para determinado sistema solar o sistema planetario. Eloha y Elohae fueron el sol detrás del sol, fueron el par de seres divinos que sostuvieron en el pasado remoto hace miles de millones de años la existencia de un sol físico, así tal cual como nuestro sol físico actual, el que sale cada mañana, en el cual viven Helios y Vesta. La ley del universo funciona de manera rítmica, en periodos de inhalación y exhalación cósmica, tal cual como nuestra respiración, la cual nos capacita para descargar y proyectar mayor cantidad de luz a medida que nos volvemos capaces de respirar por periodos de tiempo más prolongados. Una exhalación humana puede variar entre los 3 y los 10 segundos. Una exhalación cósmica puede durar cientos de miles y hasta millones de años. En esos periodos larguísimos de exhalación se producen grandes cambios evolutivos para todos los sistemas de mundos que componen determinada galaxia o determinado universo. Se expande el cosmos, nuevos planetas son creados, nueva esencia de vida es tomada del gran océano divino y es convertida en chispas divinas o presencias individualizadas. Y en los periodos larguísimos de inhalación, gran parte de esa vida anteriormente formada es absorbida hacia nuevos escalones evolutivos dentro de aquellos que inicialmente la exhalaron para hacerla florecer. Nos encontramos en este momento al inicio de la inhalación. Eso significa que como conjunto planetario y a nivel del sistema solar, vamos a ser reubicados dentro de la escalera evolutiva hacia niveles más elevados, acercándonos más a la fuente de la luz que nos exhaló en un principio, puntualmente adelantando una órbita y quedando más cerca del Sol. Hace miles de billones de años, los amados Eloha y Elohae, en su forma de sol físico, de quienes provienen los nombres femenino y masculino para los Elohims, tenían bajo su custodia la evolución de varios planetas con sus respectivas formas de vida. En el momento de la inhalación cósmica,
Todos estos planetas fueron absorbidos progresivamente dentro del Sol Eloha y Elohae, y este mismo Sol Eloha y Elohae, a su vez, fue absorbido por el gran Sol central de su galaxia. Recordemos que este proceso de absorción dura miles y hasta millones de años. En ese momento, los seres que componen un sistema de mundos, es decir, el Sol y los planetas, deciden si dar un paso hacia adelante y convertirse el anterior Sol central en Sol central de la galaxia y los anteriores planetas en soles centrales, o bien pueden elegir quedarse dentro del Sol mayor que los ha absorbido y trabajar desde allí. Eloha y Elohae dieron el paso adelante y decidieron evolucionar, convirtiéndose en el Sol central de una galaxia, teniendo a su cargo ya no a 12 planetas, sino a 12 soles, los cuales a su vez tendrían a su cargo a 12 planetas cada uno. El dios Sol y la diosa enviaron 12 soles en un arco descendente de creación, y estos 12 soles, a medida que descendían, cada uno a su vez envió desde sí 12 planetas. La galaxia quedó conformada entonces por el Sol central de la galaxia Eloha y Elohae, sus 12 soles centrales y 144 planetas. Cada sol tiene un cuerpo causal. El número de esferas del cuerpo causal está determinado por el número de soles que componen el armazón de un sistema galáctico. En ese caso, existían 12 soles centrales en la galaxia, por lo que el cuerpo causal de cada uno de los soles era de 12 anillos. Cada planeta, perteneciente a cada uno de esos 12 soles centrales, también tenía 12 anillos, y cada corriente de vida evolucionando dentro de los planetas que componían ese sistema galáctico también tenían un cuerpo causal de 12 anillos. El cuarto sol de esa galaxia llevaba el nombre de Alfa y Omega. Alfa y Omega eran las inteligencias detrás del cuarto sol central físico, el cual a su vez tenía a su cargo a 12 planetas. El cuarto planeta de ese sistema era Helios y Vesta. Así es, Helios y Vesta fueron un planeta, tal cual como lo es la Tierra en estos momentos. Por esa razón, en algunos decretos del Yo Soy, se repite que la Tierra se convertirá en la Santa Estrella de la Libertad, porque se convertirá literalmente en un sol central. Una vez completada la evolución de un sistema de soles centrales menores y sus planetas, estos son absorbidos progresivamente dentro de su sol central galáctico superior. Alfa y Omega absorbió dentro de sí a sus 12 planetas, pasando el número 12 a la órbita del 11, el número 11 a la órbita del 10 y así sucesivamente. Alfa y Omega también fueron absorbidos por el gran sol central de la galaxia, que era Eloha y Elohae. De esa forma empezaron a ser absorbidos uno por uno, cada planeta dentro de cada sol central y cada sol central dentro del gran sol central de la galaxia. Este proceso toma cientos de miles de millones de años. Eloha y Elohae, al haberse graduado con honores, dieron el paso adelante para convertirse en un universo, nuestro universo. Asimismo, una vez que el Sol central Alfa y Omega se graduó junto con sus 12 planetas, debieron tomar la decisión de quedarse o continuar. Recordemos que una vez un Sol central y sus planetas son absorbidos dentro del gran Sol central de la galaxia, ellos deciden si quieren quedarse ahí o elevarse a las alturas cósmicas convirtiéndose el anterior Sol central en un Sol central de la galaxia y los anteriores planetas en soles centrales. De los 12 soles graduados, solo Alfa y Omega junto con otros 6 soles decidieron dar un paso adelante y convertirse en grandes soles centrales de su propia galaxia. Es decir, solo 7 soles de 12 dieron el paso adelante, por lo cual se conformaron 7 grandes galaxias principales que están bajo la dirección de Eloha y Elohae. Alfa y Omega completaron su curso de iniciación al comprobar que eran capaces de sostener la vida de una galaxia entera y exhalaron fuera de sí a 7 soles centrales, de los cuales el cuarto sol central es Helios y Vesta. Eso fue en la exhalación de la divinidad. Los soles descendieron y los planetas se expandieron. En este caso, el sistema galáctico fue de solo 7 soles centrales,
porque solo 7 soles decidieron dar el paso adelante. Por ley cósmica debe existir un equilibrio en cada nuevo sistema de mundos, y al ser únicamente 7 los soles centrales que quisieron seguir adelante, cada uno exhaló de sí a 7 planetas físicos. Se nos menciona que hay otros 5 planetas además de los 7 principales que reposan a nivel etérico, los cuales continúan con su evolución, pero desde los planos no visibles. Existen miles de millones de estrellas y galaxias en este universo, pero existen solo algunos cuantos focos centrales que son, por decirlo así, el armazón de la estructura. En este caso, el armazón consta de las 7 galaxias principales, de las cuales Alfa y Omega es una de ellas. Este es el séptimo universo. Aprendimos más sobre la conformación del universo 7 y los demás universos en el video llamado Macrocosmos. El cuerpo causal de 12 anillos y el cuerpo causal de 7 anillos. Continuando con el tema anterior, recordemos que el número de esferas del cuerpo causal está determinado por el número de soles que componen el armazón de un sistema galáctico. Alfa y Omega, teniendo un cuerpo causal de 12 anillos, dieron el paso adelante y se convirtieron en un sol central galáctico, proyectando de sí a los 7 soles centrales que también quisieron continuar y que de igual manera tienen un cuerpo causal de 12 anillos. No obstante, en este nuevo orden, el sistema galáctico quedó conformado predominantemente por el número 7, ya que solo se proyectaron 7 soles centrales, de los cuales Helios y Vesta son el número 4. De aquí en adelante, todas las evoluciones por debajo de Helios y Vesta y los otros 6 soles principales deberían tener un cuerpo causal de 7 anillos. Originalmente, Helios y Vesta fueron creados con un cuerpo causal de 12 anillos. Posterior a esto, al quedar el sistema galáctico con un armazón de 7 soles centrales, únicamente fueron 7 los anillos que quedaron a disposición de las evoluciones por debajo de ellos. Por eso, hablamos de 7 rayos y no de 12 rayos. Los nombres de los 7 soles centrales proyectados por Alfa y Omega, de los cuales tenemos conocimiento, son Osiris e Isis, Apolo y Diana, Krishna y Sofía, Helios y Vesta, Hércules y Amazonas, Aureola y Áurea, y Amanecer y Luz. El cuerpo causal de 12 anillos y el cuerpo causal de 7 anillos. Palabras de la diosa Sol, Vesta, 5 de agosto de 1956. Alrededor de un sol o sol central hay un cuerpo causal, similar al que se ilustra en la lámina de la presencia Yo Soy. Alrededor del sol central o de los soles menores existen lo que llamamos cinturones electrónicos y están compuestos por la cantidad de bandas que representan el esquema planetario. Todos los planetas que pertenecieron a esa galaxia, incluidos Helios y yo misma, tienen el cuerpo causal con las 12 bandas que lo rodean, ya que es representativo del sistema al que pertenecemos. El cuerpo causal alrededor de un sol o un sol central es de un tamaño tremendo. En él hay gloriosos templos de luz, y cuando los dioses del sol regresan con su propio cinturón electrónico, es decir, todos los planetas, inteligencias y seres dentro de ese cinturón, simplemente ingresan a un espacio reservado en el cinturón electrónico alrededor del Sol central y permanecen como seres inteligentes y conscientes. Incluso cuando estén llegando a nuestra aura, los seres y todas las inteligencias de Mercurio, que vivirán dentro de los templos de Mercurio dentro de nuestra aura. Cuando regresamos al cinturón electrónico del Sol central de nuestro sistema, Eloha y Elohae, con Alfa y Omega, tuvimos nuestra elección. Podríamos habernos quedado allí en la alegría de ese magnífico cinturón electrónico, o irnos a las alturas cósmicas convirtiéndonos en soles mayores. Alfa y Omega y otros 6 soles, 7 de los 12, se ofrecieron para convertirse en soles centrales y crear una nueva galaxia. Por eso, la galaxia a la que pertenecen y en la que actualmente estamos sirviendo como su sol es más pequeña, ya que 5 de esos soles del sistema anterior con sus planetas
decidieron no experimentar convertirse en soles centrales ni crear una galaxia. Alfa y Omega se encontraban entre los 7 soles que eligieron convertirse en soles centrales, y los 7 que ahora están sirviendo bajo ellos como soles eran sus planetas, cuando Alfa y Omega eran solo un sol en ese sistema anterior. Así que debajo del sol central de Alfa y Omega está el primer sol de Osiris e Isis, el segundo sol, Apolo y Diana, el tercer sol, Krishna y Sofía, y el cuarto sol, Helios y yo, Vesta. Luego los otros 3 soles debajo de nosotros, llamados Hércules y Amazonas, Aureola y Áurea, y finalmente, Amanecer y Luz. Los 7 soles mencionados eran planetas alrededor de Alfa y Omega cuando eran un sol. Debajo o afuera de Helios y yo misma hay un sol fuerte, Hércules y Amazonas, luego uno más delicado, Aureola y Áurea. El último es Amanecer y Luz. Este será el último en regresar al cinturón electrónico de Alfa y Omega. Luego tendremos un consejo cósmico y decidiremos si nosotros, a su vez, junto con los planetas de nuestro sistema, deseamos crear una nueva galaxia. Cada uno de los 7 planetas del sistema solar debe ser acelerado para entrar y sostenerse en la órbita del planeta que se gradúa. Los grandes seres están entregados a la tarea de acelerar las vibraciones de estos planetas y nosotros, cuya responsabilidad recae sobre la Tierra, debemos preparar a este planeta y su gente para que vibren a la tasa de la perfección actual de Venus. Te invito a suscribirte para recibir los demás videos de este curso gratuito.